Muy buenas noches. Les saluda, bueno, para los que no me conocen, soy Luis Sola. Seré su anfitrión en este programa que hemos diseñado para ustedes, que se llama Indoamérica Ahora. Mientras ello ocurra, no quiero ser periodista ni comunicador, menos social, eh, y menos aún solamente economista, por deformación de los estudios, lamentablemente. Lo que sí quiero es esforzarme para ello en ser un distribuidor de conversaciones útiles e interesantes, de esas conversaciones que valgan más de lo que cuestan. El día de hoy en este programa, que es un programa de conversación, como les hemos dicho, un programa hecho para Indoamérica independiente, una Indoamérica independiente y libre, conversaremos con invitados muy importantes, como el día de hoy, que los voy a presentar en unos segundos, sin olvidar lo que nos disgusta y lo que disgusta, siendo abiertos a escuchar ideas de los jóvenes, pero sobre todo para hacer realidad aquello que nos permita que todos estemos con bien. Bueno, nuestro primer invitado es Chalaco, economista por San Marcos, magíster y doctor en estudios internacionales por la Universidad de Denver. Fue el sexto y último ministro de Economía y Finanzas del primer gobierno aprista. El más joven mes, si no mal recuerdo, a la edad de 37 años, siendo su gestión de 1 año y 2 meses muy recordada porque vivió el final de la hiperinflación y la crisis. Pero a lo largo del programa veremos que muchos de esos récords que se le achacan a su responsabilidad han sido de lejos superados. Bueno, dicho esto, le doy la bienvenida al economista y catedrático César Vázquez Bazán. Muy buenas noches, César. Un gusto de tenerte aquí en el programa. Su audio, ¿tiene buen audio? Porque está cerrado su micro. A ver, permítame a ver si lo puedo habilitar desde aquí. No, tiene que activarlo usted desde ya. Cualquier cosa, lo que podemos hacer es que si puede intentar nuevamente salir. Ahí está. Sí, Sí. sí. Ahora ¿Me puedes escuchar ahora, Luis? Ahora sí. Ya, muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Como afortunadamente lo has indicado, estamos para comenzar una conversación, no para una presentación ni una exposición, para una conversación en la que se toquen directamente los temas que interesan. Sí, perfecto. Y esa es un poco la idea, porque desde Indoamérica ahora, el día de hoy, en el continente, estamos viviendo una situación en particular muy especial. Salimos de la pandemia y veníamos antes de ella en una especie de crisis interna entre los partidos políticos en Perú y en general en la región. Y como cereza se ha puesto este conflicto armado en Ucrania, que hace que a unos se tengan que poner de un lado y de otro. Hasta incluso en Europa y en todos lados. Todo el mundo no sabe en qué lado ponerse o de qué lado de las sillas acomodarse. Entonces, entrando en esta conversación para tocar también los temas relacionados a Perú y en particular de esta coyuntura, ¿cómo visualiza esta situación? Bueno, como miembro del Partido Aprista, desde muy joven, siempre me interesó los problemas del Perú y siempre me mortificó muchísimo la difícil situación que vivíamos en el Perú, una situación de pobreza
que muchas veces se puede calificar de miseria, una situación de marginación, abandono, amplios sectores de la población marginados, ¿no? Muy pocos afortunados que pueden tener un nivel de vida adecuado. Cuando fui nombrado ministro, y cuando terminé de ser ministro, la población peruana era de alrededor de 22 millones de habitantes. Y el día de hoy, la población peruana son 33 millones de habitantes, es decir, ha habido un incremento de 50% en la población a lo largo de estos 32 años. Eso significa 11 millones de peruanos que se añaden al universo que la sociedad y el Estado tienen que atender, es decir, 11 millones de peruanos que apenas nacen, significan demandas por salubridad, por red de salud y hospitales, por alimentación, por vestido, por vivienda, por una familia preparada para poder recibir a estas nuevas criaturas. Y justamente ahí es donde nos encontramos con el problema de la falta de recursos adecuados para poder atender todas estas demandas. Esa fue la principal preocupación que teníamos muchos en los años 70. Yo comencé a estudiar en San Marcos, oficialmente en 1969, pero dado los problemas de paros y huelgas y tomas de locales, me parece que comencé a estudiar alrededor del año 70. Y nuestra preocupación era esa, el Perú, aunque teníamos un gobierno como el gobierno militar que recogía muchas de esas demandas y de esas banderas. Entonces, para mí como aprista y como economista, más me han preocupado los problemas, los grandes problemas estructurales que los grandes problemas coyunturales. Sin embargo, pues tuve la ocasión de ser ministro, de ser el último ministro del gobierno 1985-90 y de afrontar una situación porque fue realmente como dirían nuestros anfitriones norteamericanos, challenging. Esta es una palabra que se usa mucho en Estados Unidos, ¿no? Era una situación verdaderamente desafiante, no solamente en términos económicos, en términos políticos y en términos político-militares, puesto que contábamos con la operación en el país de dos fuerzas militares que deseaban el derrocamiento del gobierno, que me refiero a Sendero Luminoso y el MRTA, y su cambio violento. Entonces era una situación que realmente, como decía Aya de la Torre usaba una expresión que era cuando las papas queman, ¿no? Realmente las papas quemaban en mayo de 1989 cuando acepté ser ministro de Economía en el primer gobierno del Partido Aprista. El día de hoy las demandas parece mentira, pero están volviendo a esos mismos aspectos, ¿no? Es decir, se habla mucho, por ejemplo, de la reducción de la pobreza, pero todo el mundo también percibe que las cifras que se utilizan para medir la reducción de la pobreza son cifras bastante discutibles. Las varillas de pobreza extrema y de pobreza se han colocado a un nivel sumamente bajo, por lo cual prácticamente cualquier persona mísera puede ser clasificada el día de hoy como clase media. Claro, son unas varillas engañosas, básicamente. Sí. ¿No? Usted diría que son unas varillas engañosas y que estamos viviendo en esta situación los periodos tal vez agudos que se vivieron previamente a que asumiera usted la administración del Ministerio de Economía,
porque, vamos, después de Luis Alba Castro, estuvo Gustavo Saber-Bein, con quien lo tuvimos hace unas semanas aquí en el programa, y recuerdo, y le soy honesto, le voy a hacer una confidencia, yo era en ese momento estudiante, ¿no? Y de cuna prista también, y miraba, como se dice, los debates y las discusiones que habían en Conaplan. Y donde usted ya empezaba en ese momento, entre finales del 83, 84, al 85, a dar posiciones porque los heterodoxos empezaban a poner muchas cosas o a querer andar muchos caminos, ¿no? Usted recibe todas esas consecuencias de esas políticas económicas implementadas y hoy día podría decirse que estamos en una situación similar. Bueno, hay problemas similares y hay también grandes diferencias, ¿no? Es evidente que el sector externo de la economía peruana, en el entendido que estamos hablando de balanzas comerciales y de balanzas en cuenta corriente, está en una mucho mejor situación que la que estaba en 1989. Es indudable. Los precios de las materias primas internacionalmente se han multiplicado por 4 hasta por 6 veces. Pero también es cierto que se han puesto en marcha proyectos que han multiplicado la recaudación de divisas. Es decir, el día de hoy hay una gran diferencia en el sentido de que la principal debilidad de la economía peruana, que es la debilidad en el sector externo, no existe de la manera como existía en 1989. Pero también es muy cierto que lo que a mí personalmente me sorprendió cuando participé a partir de fines del año 82 en la Comisión de Plan de Gobierno, fueron cosas que algunas veces las he mencionado, pero ahora las puedo volver a repetir en todo caso, teniendo en cuenta que esta es una conversación no solamente política, sino técnica. A mí me sorprendió mucho la capacidad de convocatoria que tuvo Luis Alba Castro para organizar la, la Comisión Nacional de Plan de Gobierno. Claro. Es decir, yo, no por propia conclusión, sino por diálogos con personas entendedoras y conocidas, siempre llegué a la conclusión de que cada ser humano tiene puntos positivos de la misma manera que tiene algunos puntos negativos. Y con todas las personas se puede trabajar siempre y cuando se encuentren puntos de contacto. Y yo creo que Luis Alba Castro tiene el gran mérito de ser un director de orquesta. Quizás él no sea el violinista o el pianista o el solista de la orquesta, pero sí tiene una gran capacidad, o al menos la tenía a mediados de los años 80, de convocar y de llamar, de invitar y de juntar en una misma mesa a gente que inicialmente eran diferentes en términos de edad, en términos de posición política, pero que logramos conversar y entendernos a lo largo de cerca de 3 años. Yo creo que eso es algo que debo mencionarlo y reconocerlo por la persona del compañero Luis Alba Castro. En la Comisión Central de Plan de Gobierno participaron muchos compañeros que luego tendrían cargos de mucha importancia en el gobierno, sobre todo al comenzar el gobierno, ¿no? Luis Alba Castro, como mencioné, fue presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pero también Gustavo Saber-Bein fue nombrado viceministro de Economía, que prácticamente Gustavo Saber-Bein era el que manejaba, digamos, el equipo económico en la realidad. O sea, Luis Alba estaba por encima de todo, pero Gustavo Saber-Bein, llegado ya a la transmisión del mando, prácticamente él era el gran coordinador del equipo económico. También participaron en la Comisión de Plan de Gobierno
Pocho Tantaleán, Claro. que por supuesto él tenía sus propias características y quizá la mayor fue que me parece que fue el miembro de la Comisión de Plan de Gobierno que tuvo mayor influencia personal sobre la actuación de Alan García, junto con González Posada, ¿no? González Posada quizás en el campo político y Pocho Tantaleán en el campo económico, del discurso económico y en el campo social. Ahí estaba entonces Gustavo Saer Beín, Pocho Tantaleán, Víctor López, que después se hizo cargo del programa de apoyo al ingreso temporal, José Palomino, un gran técnico, o sea, realmente fue un gran gusto poder trabajar, conversar y alternar con José Palomino. Y así, Pepe Barzalo, que era pues un gran conocedor en materia de salud. Así que tuve la oportunidad personal, yo en ese tiempo, pues en 1982 tenía, ¿cuánto? Tenía 30 años, Claro. de poder alternar con gente que tenía experiencia política, experiencia técnica, experiencia gubernamental. Y eso gracias a la convocatoria de Luis Alva Castro, que no solamente convocó a la gente que fue a trabajar en la Comisión Central de Plan de Gobierno, sino convocó a la gente que se puso a trabajar en las más de 30 comisiones de distinto tipo que se organizaron y se mantuvieron funcionando desde 1900, de fines del 82 hasta más o menos abril del año 85. Claro, claro. Yo Sí, estuve ahí con Felipe Santiago Salaverry, de ahí mi recuerdo para él. claro, 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 por supuesto. Y de ahí, por eso yo decía, ya lo veía usted Mm. haciendo esos amagues y esas discusiones en O los... sea, sí, los amagues de puntero izquierdo. Este, Bueno, hablando en términos futbolísticos y aprovechando que usted es chalaco, me hago una pregunta un poco para no soltar, sino usted es hincha del Boys, supongo. bueno, yo me acuerdo que a los 5 años, 6 años o 7 años yo no sabía absolutamente, y probablemente hasta el día de hoy tampoco, ¿no? No sabía absolutamente nada de fútbol y un día le pregunté a mi mamá, mamá, yo debo ser hincha de qué equipo. Entonces me dijo, bueno, tú has nacido, y eso también es una burla del destino, ¿no? Tú has nacido en Bellavista, Callao, en la maternidad de Bellavista, y por lo tanto tú tienes que escoger entre el Atlético Chalaco Ajá, y el Sport Boys. Entonces, claro, desde esa época, su desde esa, corazón estaba dividido, ¿no? claro, desde esa época yo tenía, yo fui hijo único de madre viuda, pero además siempre me fue inculcado tanto en la casa como en el colegio, como en el partido, la idea de justicia. Y a los 6 u 8 años yo aplicaba la idea de justicia, por ejemplo, cuando jugaba yo solo, cuando jugaba, por ejemplo, te acordarás de los juegos de los años 60, cuando jugaba carrera de caballo con los caballitos esos de plomo y con los dados. O sea, yo era el único que jugaba, pero obviamente jugaba con varios caballos. Y siempre procuraba que todos los caballos llegaran a la meta exactamente en el mismo turno, ¿no? Siempre tenía esa especie de idea de justicia. Así que respecto a qué equipo fue el equipo inicial por el cual fui hincha, escogí al Atlético Chalaco. ¿Por Ah, qué? Porque el Sport Boys era más poderoso que el Atlético Chalaco, ¿no? El Atlético Chalaco en ese momento era más débil, me acuerdo que estaba Clemente Riquelme, y en el Boys estaba Walter Milera, pero por supuesto, en la bruma del tiempo me vienen esos recuerdos. Ya estando en secundaria, tuve la ocasión de desarrollar una gran amistad con un compañero que luego llegó al cargo de comandante del ejército peruano, y me refiero a Jorge Luis Antonio Gutiérrez Quintana, sensiblemente fallecido hace muchos años, muy joven. Y él era pues aliancista, ¿no? Entonces, él era súper aliancista.
y me acuerdo que había comprado un asiento en el estadio de Alianza Lima, en lo que era la promoción Brasilar, en ese tiempo en el parque, no, en el Paseo de la República, tenía una oficina, ¿no? Así que me animó a comprar y yo comencé a juntar mis propinas, que no las gastaba en nada, simplemente era para pagar la mensualidad de la cuota, porque yo también compré un asiento en el estadio, en la tribuna de Oriente en ese tiempo, en el estadio de Alianza Lima. Así que ahí cambié, abandoné, pero por supuesto, abandoné al chalaco que había bajado, también al Boys, ¿no? Abandoné la simpatía por el equipo de la ciudad en que nací y pasé a la simpatía por la alegría y por la manera, por el ballet aliancista, ¿no? En esos primeros tiempos, cómo no recordar, por ejemplo, a Pitín Segarra, a Perico León, a Teófilo Cudías que comenzaba. Así que si se trata de fútbol, hasta ahí llego y sigo siendo aliancista. Lamento mucho la derrota última, pero espero que la dirección técnica sepa corregir este tipo de cosas, porque creo que si hay algo que ha enseñado Gareca en su larga gestión en la selección peruana de fútbol, es darse cuenta que hay veces que no se puede ganar un partido, y si no se puede ganar un partido, entonces hay que minimizar la posibilidad de un resultado como el que se tuvo hace muy poco. Así que al día de hoy soy ya aliancista. Cuando salí del Perú tenía todavía 2 asientos en el estadio de Alianza Lima, en la tribuna de Occidente, todavía me acuerdo. Fila 15, asientos 113 y 115, pero Ah, seguramente. o sea que sí era de los hinchas. Sí era de los hinchas. Claro, por supuesto. Yo era de los hinchas, yo era de esos que, antes de ser ministro, por supuesto, porque ya después de ser ministro yo nunca más pude ir al estadio como asistente, pero yo era de esos que, me acuerdo cuando cobraban penal en contra de Alianza Lima, en el estadio de Alianza, todos los fotógrafos iban corriendo, que estaban en el arco opuesto, iban corriendo al arco de Alianza Lima para tomar fotos del supuesto gol. Y me acuerdo que en una oportunidad corrieron como locos, pero no fue gol, afortunadamente para Alianza. Y en mi indignación me paré, comencé a gritarles a los fotógrafos, ¿no? Que regresaran a su sitio corriendo de la misma manera como se habían ido corriendo para tomar la foto. Así que la cosa fue Atlético Chalaco, luego Alianza Lima, y ahí quedé. Genial. Voy a aprovechar este aparente cambio de tema, que en realidad no es, porque estamos tratando de conversar y descubrir diferentes ángulos. Y acá hay un ángulo que usted lo resalta y que a mí me ha llamado particularmente la atención, ¿no? Usted ha indicado que se siente atraído a la tecnología, así lo ha mencionado en su blog. Yo he hecho mi tarea, tengo que decir que he hecho mi tarea. Y, y, y Batman tiene 3.861 seguidores en el Twitter. ¿Por qué Batman? Bueno, esto es probablemente otra anécdota que hay que contar, ¿no? Es decir, algo que aprendí y probablemente haya habido algo de influencia también de Alan García en eso, ¿no? Porque Alan García me daba consejos, algunos consejos en materia de trato personal, ¿no? Pero él me decía, mira, hay cosas en las cuales ya no se puede ir contra la corriente, es decir, vas a perder si es que vas a ir contra la corriente, así que adáptate, ¿no? Enfrenta la realidad y adáptate. Así que, ¿qué pasó con esto? Yo no sé, aunque sospecho, yo no sé, aunque sospecho, que quién me puso Batibazán, ¿no? Pero tengo la impresión que eso vino del propio García, Ah, ¿no? mire. Tengo la impresión que eso vino del propio García. Y tengo también, supongo cuál fue su razonamiento, ¿no? Entre, entre que le pongan a este Vázquez un apodo terrible, denigrante, enfermizo,
¿no? Es preferible que le pongan un apodo manejable y de la misma manera que se habían creado ciertos sobrenombres, en este caso por el color negro o el color oscuro de mi piel, ¿no? Decidieron, seguramente, me parece que eso provino de la oficina de Alan, decidieron hacer circular ese apelativo. Yo me doy cuenta, y me parece que cualquier persona se podría dar cuenta, que es preferible que a uno lo llamen Batibazán, ¿no? A que uno lo llamen, pues, el monstruo de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, fue así como se circuló esto. En la revista Caretas hicieron una composición gráfica en la que me pusieron cachos de Batman y todas estas cosas. El Diario del Comercio hace algunos años cometió el gravísimo error de decir que me había disfrazado especialmente para la oportunidad, cosa que por supuesto jamás hice. Pero la realidad fue que terminé, y en Risas y Salsa, y en todos los programas cómicos, me presentaban como un Batibazán, pero por supuesto no me presentaban como un Batibazán musculoso y galante, sino como un Batibazán todo flaco y consumido. Pero la idea estaba ahí, ¿no? Es decir, la idea estaba de Batibazán. Así que en un determinado momento dije, yo no puedo ir en contra ya. O sea, ya la gente me conoce así y yo no veo que esté mal, ¿no? Batman es un personaje que luchaba contra la corrupción, ¿no? Que luchaba a su manera contra la corrupción. No, el apelativo no está mal, ¿no? Ahora que fue usado para burlarse de mí en algunos momentos, por supuesto, pero así es pues la política, sobre todo en el Perú, y así es la vida. Así que por eso me puse Batman, ¿no? Eh, y así ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Ah, mire, ¿cómo se llama? Yo preguntaba, sí, pero ya han salido algunas, ¿cómo se llama? Cosas anecdóticas y amenas. Pero regreso un poco al tema donde estábamos, en lo económico y en esta situación de Ucrania. He visto que usted ha posteado algunos videos en el Twitter acerca de la situación de conflicto en Ucrania. ¿Usted cómo ve que geopolíticamente Indoamérica va a posicionarse en esta coyuntura? Bueno, aquí hay, esa pregunta me lleva en primer lugar a decir que si hay algo que a mí no me gusta es que a la gente la tonteen o la engañen, que la verdad se oculte, ¿no? Y yo soy una persona que también por formación familiar y por vocación personal, yo tengo un gran respeto por la vida, ¿no? Seguramente si tú, Luis, has podido ver algunos tweets míos, habrás podido ver que yo permanentemente eh, estoy tratando de defender a los animales, ¿no? Y a pesar de que no soy un defensor perfecto y soy un defensor muy imperfecto, porque a lo largo de mi vida he consumido, por ejemplo, mucha carne de res, pero en vista de los problemas de salud que te van golpeando conforme avanza la edad, eh, hace muchísimos años me despedí de la carne de res y de la carne de pollo y de la leche, ¿no? Porque la diabetes 2 es una amenaza que está Claro. latente, ¿no? Y con la diabetes, el ataque cardíaco y el derrame cerebral. Entonces, yo soy una persona que respeta mucho la vida. Cuando voy manejando todos los días y veo, por ejemplo, en la zona que yo vivo, hay muchos conejitos, muchas ardillas, ¿no? Sobre todo ahora que viene la primavera y viene el verano, ¿no? Y ves a los conejitos corriendo de un extremo al otro de la pista y muchos de ellos atropellados y muertos, ¿no? Es un dolor diario. Entonces, para mí, ver lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que deberían ser países hermanos, que deberían ser como departamentos del Perú, es decir, como decir Lima a Ica o como decir Ancash y la Libertad, ¿no? Desde antes de la revolución comunista, Ucrania formaba parte del Imperio Ruso y más bien con el comunismo, Ucrania alcanzó
independencia como república dentro de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hablan ruso muchos ucranios y aunque recuerdo también que cuando se rompió la Unión Soviética, Ucrania, Ucrania representó un problema serio, me acuerdo de Shevardnadze y otros líderes que actuaron en ese momento. Entonces, para mí, yo considero que esos dos pueblos son pueblos hermanos, pero nunca me había interesado en leer la historia, y la historia indica que desafortunadamente en Ucrania hay una división. La Ucrania occidental se siente más alemana y la Ucrania oriental se siente más rusa, ¿no? Y resulta ser de que en su búsqueda de independencia contra su pertenencia a la URSS, Ucrania adoptó muchas políticas nazis con uno de sus grandes líderes nacionalistas que fue Bandera, ¿no? Un señor apellidado Bandera. Desafortunadamente entonces ha habido un crecimiento de las ideas nazis y neonazis en Ucrania que se expresan en un exacerbado nacionalismo y que están siendo, me parece, el día de hoy aprovechadas indebidamente, ¿no? Y estamos ante una guerra, una guerra terrible, ¿no? Acá hay cosas que el propio Henry Kissinger ha dicho muy claramente, es decir, esto es inaceptable lo que se está viviendo ahora. Lo que planteaba Rusia en el sentido de que Ucrania debería ser neutral, en el sentido de no pertenecer a la OTAN, y es algo que ha debido mantenerse. Y estas dos repúblicas, la de Donetsk y Lugansk, que están el día de hoy aparentemente en el centro del conflicto, habían, de acuerdo con los acuerdos de Minsk, habían logrado independencia dentro de Ucrania, pero que nunca la obtuvieron totalmente. Sí que es lamentable lo que se ve cuando veo jóvenes, cuando veo jóvenes tirados en el piso, destrozados de la manera más horrible, de uno y de otro lado, ¿no? Esto es un sufrimiento. Ahora, yo creo que lo que está pasando en Ucrania nunca ha debido pasar. Yo creo que efectivamente los ucranios o los ucranianos han debido entender de que la OTAN desafortunadamente está en un conflicto silencioso con Rusia y que por lo tanto para Rusia es un problema tener a la OTAN en sus fronteras. Y por otro lado, Rusia ha debido entender que la mitad de Ucrania mira hacia Alemania y mira hacia Europa y no mira hacia Rusia o hacia Asia. Y por lo tanto, si desean pertenecer a la Unión Europea, en buena hora que pertenezcan a la Unión Europea, pero que eso no signifique compromisos militares. Desafortunadamente, no ha habido entendimiento y desafortunadamente el conflicto continúa de una manera espantosa, ¿no? Ahora, Indoamérica, que para algunos es considerada el patio trasero de los Estados Unidos, Indoamérica obviamente va a afrontar la crisis de distintas maneras, va a afrontarla políticamente porque es obvio que Estados Unidos va a ejercer influencia para obtener un alineamiento de la mayor parte de países latinoamericanos en contra de Rusia. Sin embargo, los países con orientaciones o políticas de izquierda, como podrían ser Venezuela, Nicaragua, podría ser Colombia luego de la segunda vuelta, Chile, ¿no? Podría ser de que estos países se nieguen a participar de ese alineamiento, pero sin duda una mayoría de países de América Latina va a ser influenciada y seguramente a cambio de esa influencia va a recibir algunos beneficios de alguna naturaleza económica o política. Por otro lado, el asunto del petróleo y los precios del petróleo, los precios de la gasolina ya están afectando a todo el mundo, ¿no? Y ya quizás sea por eso que ya muchos comienzan, que por ejemplo, que los medios de comunicación, que antes decían que prácticamente Ucrania en cualquier momento tomaba Moscú y fusilaba a Putin, esos mismos medios de comunicación ahora están diciendo
que tienen que ver las cosas más realistamente, que tienen que buscar negociaciones, lo cual está bien, ¿no? Pero es evidente que mientras este conflicto no se detenga, las consecuencias van a ser precios, inflación, eh, recesión. eh, eh, Esto va a afectar el crecimiento económico y es preocupante porque en el caso peruano el sector externo pues es lo que ha mantenido lo que ha mantenido la viabilidad del modelo neoliberal estos 30 años. Yo quiero ahí aportar algo. Yo creo que en el fondo los gobiernos en Indoamérica no tienen claro cómo sentarse en este conflicto. Ni en el de Ucrania, ni el que está ni el crecimiento de la penetración china en la región. No saben cómo danzar con tres ejes y en una incertidumbre tal, yo diría humildemente, incapacidad de las clases educadas en los diferentes países. Porque no me refiero a, ¿cómo se dice?, grupos en formación, no, me refiero a las clases más entrenadas, más educadas y que en realidad no tienen claro sus propias capacidades para poderse, como se dice, tener claro de cómo se van a parar. Y ahí yo veo también que los propios países, en este caso hay 4 que me han llamado muchísimo la atención, que son los que estaban en la Alianza del Pacífico, han sido tomados desde adentro. Es decir, se ha tomado la Alianza del Pacífico y ha habido un cambio en el enfoque desde el que fue netamente neoliberal, llamémoslo así, por gobiernos neoliberales, y hoy día básicamente son gobiernos de izquierda. Incluso acaba de cerrarse la elección de la primera vuelta en Colombia y Petro ha quedado con 40%. Es decir, si bien es cierto, no ha ganado, nadie gobierna sin Petro. Con ese número de 40% en la primera vuelta, quiere decir que nadie gobierna sin Petro. Así se junten el resto y quieran ganarle, Petro los va a tener muy bien, como se dice, y va a tener un eje de presión muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay un cambio en Indoamérica, en la forma de pensar, y en algunos grupos como los llamé educados, llamémoslo así, por su grado de instrucción o por sus recursos, tal vez, no hay una clara definición de cómo resolver no saben, porque todo el mundo no sabe quién va a ganar. Si alguien supiera quién va a ganar, por ahí se van a ir acomodando, pero no lo saben. ¿Usted cree que tiene ese mismo enfoque o cree que ese es tal vez un... Bueno, sí, tú has vuelto a poner en discusión la idea del péndulo, ¿no? De ir de un lado al otro lado. Ahora, en el caso peruano, yo creo que, como tú lo llamas, las clases educadas, y que podríamos ya ir pensando en el concepto de clases dirigentes, las clases dirigentes del país, los grandes líderes que desafortunadamente el día de hoy no los tenemos, ¿no? Porque antes pues había un Aya de la Torre, había un Belaúnde, había un Bedoya Reyes, Claro. había un Velasco Alvarado, ¿no? El día de hoy nosotros no tenemos líderes de ese calibre. Lo que tenemos nosotros son traficantes de la política que creen que entrar a una elección es simplemente para capturar un puesto en el municipio, en la región o a nivel nacional y luego hacer negocios y obtener beneficios rápidamente. Pero
como tú dices, las clases dirigentes o las clases educadas deberían sentarse tranquilamente a conversar y decir, muy bien, nosotros no somos un país que goce de un gran beneficio material en este momento. O sea, los que gozamos de los grandes beneficios materiales en este momento somos una minoría. Entonces, la viabilidad de un país no existe cuando su grande mayoría se están viviendo con los niveles de pobreza y de miseria que existen en el Perú. Exactamente. Entonces, acá no hay que ser ni ultraderechista, ni comunista, ni aprista, ni belaundista, ni socialista, ni no socialista, para no acordar, por ejemplo, que tenemos que llevar adelante una política de vivienda destinada a la creación y mejoramiento de la vivienda del poblador peruano en las zonas rurales y en las zonas urbano-marginales. Eso no es comunismo, ¿no? Eso no es derechismo, eso es simplemente ser seres humanos que nos entendemos y decimos, este problema tenemos que afrontarlo, y sea quien gane las elecciones. Tenemos que comprometernos a un nivel de inversión pública y de inversión privada en la construcción, en el equipamiento de proyectos de distinta naturaleza que tienen que ser creados por arquitectos e ingenieros de acuerdo a la realidad peruana, ¿no? ¿Es eso la revolución de la cual hablaba Marx? Por supuesto que no. Simplemente es afrontar lo que de la Torre decía, las necesidades básicas de todo ser humano. De la misma manera que hablamos de vivienda, ¿no? Porque creo que es tener en este caso las viviendas que tenemos en cerros, si es que se produce el tan mentado terremoto que se viene prediciendo de hace por lo menos 15 o 20 años, todo eso va a quedar destruido probablemente. Y nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de defensa civil, probablemente van a ser ampliamente superados por una catástrofe de esa naturaleza. Pero volviendo al asunto, ¿no? Esas clases educadas, esas clases que deberían ser las clases dirigentes del país, deberían acordarlo. Es decir, señores, vivienda, ¿no? En materia educativa, esto es lo que nos comprometemos a hacer, ¿no? En materia de salud, eso es lo que nos comprometemos a hacer. En materia de agricultura y alimentación, esto es lo que nos comprometemos a hacer, ¿no? Y en materia de seguridad, eso es lo que nos comprometemos a hacer. Y esto lo firmamos todos, ¿no? Ahora, obviamente, eh, este tipo de programas no vienen, el financiamiento no cae del cielo, ¿no? Y ahí nos encontramos con el problema del financiamiento que involucra reforma tributaria, afectando sobre todo a los sectores más ricos, y ahí es donde se va a producir el conflicto, ¿no? Es decir, porque si bien se puede contar con endeudamiento externo, ¿no? Sin embargo, el principal esfuerzo debería ser el del sistema financiero privado interno y además la financiación del sector público. Y eso nos pone otra vez frente al problema de la reforma tributaria y el impuesto a los más ricos, ¿no? Pero has destacado algo en lo cual totalmente coincido. Tú lo has llamado las clases educadas, ¿no? Las clases educadas en países de América Latina deberían ser las clases dirigentes, las clases que pueden entenderse, las clases que pueden, ¿no? Y las clases dirigentes, en el caso del APRA, son representantes del campesinado, de la clase trabajadora y de las clases medias. Ahora, finalmente, respecto a este tema, se ha utilizado mucho en los últimos probablemente 10 o 15 años la idea del emprendedor y la idea del innovador, la idea del gran empresario que comienza siendo un pequeño empresario, pero desarrolla una idea que tiene viabilidad y mejora mucho. Yo creo que
Creo que los emprendedores y ese trabajo tiene que continuar, pero los grandes empresarios, tenemos que hacer un trabajo con los grandes empresarios y yo no sé cómo puede desarrollarse, ¿no? Porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Estados Unidos existen los grandes empresarios como Bill Gates, por ejemplo, pero esta gente que antes era muy egoísta, hace 20 años Bill Gates, que no le hablaran a Bill Gates de caridad, ni de beneficencia, ni nada por el estilo. El día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Pero esta es gente, por ejemplo, que ya ha comprometido a donar la mitad de su fortuna a obras en bien de la comunidad mientras ellos estén en vida. Es decir, claro, tienen tal magnitud de fortuna que pueden darse el lujo de obsequiar la mitad de su fortuna para obras en beneficio de los más necesitados. Eh, pero nosotros en el caso de los empresarios no sabemos de absolutamente nada que ellos hagan. Creo que no hay ni fundaciones siquiera, ¿no? Ni pequeñas fundaciones que financien, a no ser que nos refiramos a las fundaciones de Roque Benavides para financiar a candidatos que luego vayan a defender los intereses del sector minero en el Congreso, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho con los grandes empresarios en la experiencia del primer gobierno del partido aprista. García desarrolló una inicial alianza con el grupo empresarial, con los famosos 12 apóstoles, y finalmente 2 años después esa alianza se rompió por considerarse de ambas partes que no se habían cumplido los compromisos. Y, y luego, el día de hoy, hemos llegado a la situación en que estamos, en que hay una gran concentración de la riqueza en muy pocas manos y gran parte de la riqueza está siendo extraída fuera del país y depositada en paraísos financieros en el exterior. Estos son temas que no se tratan, que no se discuten y probablemente que si alguien quiera discutirlo inmediatamente sea catalogado de antisistema, por decir la palabra más menos radical para nombrarlo, ¿no? Yo quiero aprovechar una consulta. Aquí conversando recuerdo el comentario de Gustavo Saberbaín, que dice que había conversado con, en ese momento, José Antonio Raffo, ¿no? Y que, bueno, ahí contó, como anécdota, soltó que le decían ojo de palta. Pero eso, aparte de la chapa, ¿cómo se llama? Y usted hace mención a la conversación con los 12 apóstoles. ¿Realmente hubo un acuerdo o realmente hubo una especie de decir, sí, sí, te acompaño, pero no me comprometo? Porque, como se dice, a ver, yo creo que así como el partido tenía muchos economistas, el otro lado también los tenía. Y una de las cosas que siempre discutían en el partido es por qué poner tipo de cambio múltiple en un programa de reactivación de demanda, que tenía la posibilidad de funcionar como resultado del hecho de que había capacidad instalada ociosa y que por lo tanto los precios no iban a subir en la medida de que esa capacidad fuera siendo utilizada. Una vez que se entraba en una situación de mayor, llamémoslo así, no, sobreuso o, o uso excesivo de la capacidad instalada, o ya había esa limitación, tenía de hecho la necesidad de hacerse inversiones para que éstas se expanda y no se traslade a precios. Sin embargo, una de las cosas que se criticaba mucho era por qué poner tipo de cambio múltiple en un momento en el cual eh, la inflación todavía estaba al principio en un par de dígitos y no era una situación en la cual se veía desbocada. Porque usted recibe en el año 89 una situación en la cual ya había una situación totalmente desbocada, producto de déficits fiscales y producto de
básicamente crisis del sector externo por el tipo de cambio. Bueno, para poder responder tu pregunta, te diría que en 1985, en el primer trimestre de 1985, más o menos las ideas que personalmente yo proponía, tanto dentro de Conaplan como cuando alguien me entrevistaba o algunas actuaciones fuera de locales del partido, yo era muy claro en decir dos cosas. Miren, en este momento el sector fundamental, el sector clave, el sector crítico, que no lo podemos manejar, es el sector externo, ¿no? Entonces, el sector externo, en esa época, en ese momento, yo diría enero 1985, nosotros decíamos, nosotros planteábamos una limitación en el pago de la deuda, del servicio de la deuda externa, pero esa limitación estaba al nivel de 20%. Así es. Ahora, pero además de eso, decíamos, bueno, evidentemente divisas no van a haber, ¿no? En este momento estamos hemos sido declarados valor deteriorado por el Fondo Monetario, lo cual básicamente significa que es un país al cual no se le puede o no se le debería prestar porque no está en capacidad de poder pagar. Y en agosto o en el año 86 fue declarado valor deteriorado por el Fondo Monetario. Entonces, las divisas no van a ser abundantes. Por consiguiente, tenemos que llevar adelante un control de cambios. Quizás mi error político fue el haber dicho abiertamente, señores, aquí tiene que haber un control de cambios porque divisas no van a sobrar. Y evidentemente eso no le gustó a Alan García, quien en ese momento procedió a darme de baja de la Comisión de Plan de Gobierno, ¿no? Pero no solamente por eso, sino que por otro lado dije, claro, está el sector externo, que es un sector altamente peligroso, pero también tenemos el sector interno, porque si nosotros queremos hacer obra, por más mínima que quiera hacer esa obra, necesitamos recursos, y eso significa tributación, y eso significa reforma tributaria. Y eso tampoco le gustó a Alan. ¿Por qué? Porque habían establecido esta comunicación, esta asociación, este diálogo con los grandes empresarios, los 12 apóstoles, a quienes no les convenía un cambio tributario de esa naturaleza y que tampoco iban a estar muy contentos con el control de cambios. Así que a mí, alrededor de marzo o abril del año 85, a mí simplemente me sacan de plan de gobierno y a partir de ahí quedé off-site, ¿no? Por muchos años, ¿no? Yo no tuve ninguna participación en las actividades oficiales de Conaplan ni del partido. Entonces, creo que hubieron descuidos graves en ese sentido, ¿no? Ahora, el propio Ortiz de Ceballos, en Perú Económico, tiene un par de artículos interesantes, ¿no? Y él dijo, ¿cuáles son los grupos que influencian a Alan García? Hay un primer grupo que influencia a Alan García, que es el grupo, por ejemplo, de González Posada, ¿no? De González Posada. Y es un grupo con el cual, obviamente, González Posada se mueve y tiene contactos empresariales y podía tener contactos con la gente de los 12 apóstoles, ¿no? Además de eso, además de estos grupos, estaba el SODE y la democracia cristiana, el SODE con Manuel Moreira y Silva Ruete, que era senador. Y también habría que añadir, por supuesto, muy importante, el denominado CEDEP, ¿no? El Centro de Estudios de Participación y Desarrollo, que era un think tank del personal técnico que había trabajado durante el gobierno militar primera fase, encabezado por el finado Carlos Franco, que resultó ser el gran asesor personal de Alan García. Junto con Carlos Franco estuvo, obviamente, Daniel Carboneto. Entonces, Carlos Franco era el más audaz de todos, de este grupo llamado Los Audaces, ¿no? que tuvo repercusiones internas.
Y Carlos Franco, junto con Daniel Carboneto, radicalizaron las propuestas, ¿no? Sobre todo en materia de el trato de la deuda externa. Aunque en realidad hay que reconocer que era bien difícil manejar el asunto de la deuda externa en 1985. Entonces, las políticas del gobierno, sobre todo en sus 3 primeros años, fueron definidas básicamente por el CEDEP, Carboneto, Franco, Gustavo Saberbein, González Posada, ¿no? Entonces, calcularon, ¿no? Dijeron, bueno, tenemos una alianza con el sector empresarial moderno del Perú. Ellos van a ser apoyados inicialmente, pero luego van a reinvertir y ahí el crecimiento va a ser, como te acordarás, la famosa palabrita de los años 70, el crecimiento va a ser autosostenido, ¿no? Pero el crecimiento no fue autosostenido porque las utilidades no se reinvirtieron. Y ahí fue donde vino pues ese cuello de botella que estás mencionando. Entonces, ahí estaba la diferencia, ¿no? Yo creo que se debió haber tenido mucho, o sea, menos audacia y más previsión con respecto al sector externo. Por otro lado, tú sabes lo dificultoso que resulta llevar adelante una reforma tributaria, ¿no? Es un proceso que tiene que ser estudiado técnicamente y políticamente de acuerdo con las orientaciones políticas del gobernante, en este caso que desea una reforma tributaria basada en impuestos directos. Esto tiene que ir a un proceso político de aprobación que puede tomar un año y que no va a ir, la discusión no va a ir del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? La discusión va a ir, qué sé yo, del 10 de abril de un año hasta el 10 de agosto del año siguiente y por consiguiente, si se aprueba la reforma tributaria, va a entrar en funcionamiento el año subsiguiente, ¿no? Entonces hay limitaciones en recursos externos y recursos internos. Creo que desafortunadamente se jugó sin medir suficientemente los riesgos. Y luego la cosa reventó y reventó con la caída en las reservas internacionales y con la reacción entendible de los exportadores que aguantaban el ingreso de divisas, no traían las divisas al Perú, esperando un reajuste en el tipo de cambio que fuera más favorable. Situaciones complicadas, experiencias que uno ve, ¿no? Cuando yo llegué a ser ministro, pues la inflación estaba en 5.000% y las reservas internacionales están en alrededor de 400 millones de dólares. Lo cual, por ejemplo, que las reservas internacionales estuvieran en 400 millones de dólares implicaba, o sea, no teníamos creo que ni un mes de reservas internacionales, ni un mes de importaciones en reservas internacionales. Eso implicaba que teníamos que continuar con la política de devaluación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la política de devaluación? A la bruta, es decir, tipo paquetazo, que trae consigo un terremoto económico cada 60 o 90 días, o vamos a ir de forma progresiva, como por ejemplo lo hacía Chile en ese momento, o como lo hizo Moreira en la parte final del gobierno militar, ¿no? Vamos a ir con una política de mini devaluaciones progresivas, y tenemos que seguir porque el tipo de cambio tiene que colocarse en una posición tal que genere la cantidad de divisas con las cuales podamos pagar las importaciones y los servicios que el Perú necesita traer del extranjero. Y eso, la devaluación del tipo de cambio, obviamente, era una de las presiones inflacionarias que existían en ese momento. Además del atraso en las remuneraciones. Entonces, complicaciones, ¿no? Complicaciones de la vida. Y eso es lo que podría contestarte a tu pregunta, Luis. Gracias. Básicamente, a ver, yo soy taurino. A usted no le gusta comer carne. Bueno, yo soy taurino. Y hay una de las cosas que siempre admiro de los toreros. Es que están dispuestos a jugarse la vida en todas las plazas.
Y una de las cosas que yo me he preguntado todos estos años es, ¿por qué aceptó ser ministro en el año 89? Porque las sumas y restas dicen, oye, esta situación está difícil. Normalmente uno tiende a ser, ¿cómo se dice? Eh, a acomodarse o a terciar menos y decir, no, que asuma otro. Pero usted no, usted da el paso al frente. Usted pone y pone el pecho y le lleva, porque hay una niña que aquí hemos tenido de ministra de Economía, que es Tony Alba, y que, ¿cómo se llama? Y le ha batido todos los récords. Porque no solamente el hecho de ser menor, entró a ser ministro más joven que usted, sino de que en plena pandemia ha hecho y deshecho de una manera impresionante. Entonces, a lo que voy es que uno dice, la prudencia decía, oye, ¿por qué voy a entrar? Y usted no da el paso al frente a pechuga y, como se dice, y ayuda en ese proceso de la transición a cerrar el primer gobierno y permitir una transición, un cambio constitucional. Porque si no si hubiesen generado, a pesar de todas esas acciones, eh, como se dice, una situación de vacío anterior, un año antes. Y hay también un punto adicional, es que durante su gestión de un año o 2 meses, o sea, hay evidencias claras de un proceso de ajuste que significa mantener el control, a pesar de que ya venía desbocado, es decir, desde antes de que usted asuma, ya venía desbocada la inflación. Y no había forma de contenerla más todavía si la tenemos relacionada por expectativas al dólar, ¿no? Y con un tipo de cambio que no va a estar anclado y sin, ¿cómo se llama? No hay forma de detener esas expectativas. Todos tenían la expectativa de que iba a seguir subiendo y de que no había forma de cómo pararlo, salvo un programa de ajuste muy radical. Bueno, como he mencionado, me parece por las ideas de la reforma tributaria y el control de cambios, fue que yo caí en desgracia con la dirección política del partido y con el propio Alan García, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que yo desaparezco de la actividad de CONAPLAN y del Partido Aprista, por lo menos hasta, yo diría, el primer trimestre de 1989. Es cierto que me parece hubo un congreso del partido y fui candidato a la presidencia de la Comisión de Plan de Gobierno en una elección que la ganó Víctor López. Pero yo no tenía actividad, yo no iba prácticamente a los locales del partido, ni sesionaba, ni nada por el estilo, ¿no? Pero obviamente tenía contactos con la gente de izquierda dentro del partido, con los cuales conversábamos de vez en cuando, ¿no? Luego, en el primer trimestre en abril de 1989, hay ciertas conversaciones a través de Víctor López, que es presidente de la Comisión de Plan de Gobierno, que me sugieren la necesidad de reforzar al gobierno en este momento, en este momento de dificultad. Como lo he dicho anteriormente, nunca me ha interesado, a no ser una vez fui candidato a diputado en 1985, pero al margen de ese pecadillo, como diría Luis Bedoya Reyes, nunca me ha interesado poner mis intereses personales delante de los intereses del país o del partido, ¿no? Yo soy una persona que cree en la meritocracia, ¿no? Fui el primer alumno graduado en economía y titulado como economista en mi promoción en San Marcos. Fui el primer alumno en mi colegio en San Andrés, recibí el premio Bentinchil
en el quinto año de secundaria. O sea, yo estoy acostumbrado a que el mérito se reconozca sin necesidad de pedirlo, ¿no? Entonces, a mí no me hablen de senadurías ni de cálculos de esa naturaleza. Así que cuando se produjeron esas conversaciones, yo las tomé simplemente como una conversación personal, con, por ejemplo, con Víctor López, pero como un mes después, un día recibo una llamada de Luis Alberto Sánchez, bueno, de la secretaria de Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez quiere conversar con usted. Yo, yo dije, ¿y ahora qué he hecho mal? O sea, ¿qué declaración he hecho? ¿Qué cosa he hecho? ¿No? No me imaginaba absolutamente nada. Esto ha debido ser los primeros días de mayo. Me acuerdo que fui al Girón Moquegua, y me acuerdo también que el día era un día gris, ¿no? Y básicamente cuando llego a la oficina de Luis Alberto Sánchez encuentro a varios miembros de la Comisión de Plan de Gobierno. Uno de ellos, lo puedo mencionar, es Raúl Delgado Sayán, un técnico independiente que era presidente, me parece, de la CAPECO, un tipo muy inteligente, muy hábil, que fue invitado hacia el final de la Comisión de Plan de Gobierno por Luis Alba Castro. Y él, conversando con él en la antesala, me dijo, mira, porque él salía de la reunión con Luis Alberto, yo no he aceptado. Yo no he aceptado qué. No, yo no he aceptado el ministerio. Entonces, ahí recién me di cuenta cuál era el tipo de conversación que venía. Yo pensaba y decía, de repente se están confeccionando las listas para congresistas o para senadores y diputados. ¿Qué estarán haciendo? Lo cierto es que conversé con Luis Alberto y efectivamente me ofreció el puesto. Mi respuesta fue, no, compañero, yo no estoy preparado para desarrollar este puesto. No entiendo que ese sea mi papel. Si ustedes han querido que yo tenga algún cargo de responsabilidad, han debido ponerme en los escalones bajos o como asesor para mirar, para entender, para aprender y luego para subir, ¿no? Pero yo no estoy en este momento en capacidad. Además, le dije, usted van a decir, como lo dijeron, ¿no? Van a decir, este radical comunista va a traer un desastre en la economía peruana. Así que no, compañero, muchas gracias, pero no. Y así me fui, me retiré con la negativa. Me acuerdo que me fui caminando por el Girón Moquegua de regreso y me puse a pensar y dije, bueno, he perdido la oportunidad de ser ministro simplemente porque no se siguió un procedimiento racional, no solamente conmigo, sino con muchos jóvenes apristas e independientes que debieron haber sido preparados y enviados con la anticipación debida antes de tomar el gobierno, a ver experiencias concretas de cómo se manejan situaciones de política gubernativa en otros países, pero con éxito, ¿no? Así que, bueno, es un problema de preparación, es un problema de, ¿no? Bueno. Sin embargo, como una semana después, otra vez vuelvo a recibir una llamada de Luis Alberto Sánchez, en la cual prácticamente me dijo, mire compañero, la decisión ha sido tomada, así que usted es el ministro, ¿no? Entonces, en ese momento, realmente, seguramente fue pues la ambición del desafío, ¿no? Que acepté. Ahora, hay muchos que dicen muchas cosas, y hay uno de ellos que ha dicho lo siguiente, mira, García lo que quiso contigo es utilizarte como una especie de punching ball, ¿no? Y él calculó y dijo, a este tipo se lo vuelan en 2 o 3 meses, ¿no? Con lo cual yo me vengo de los maltratos internos que me ha estado mandando adjetivos y calificaciones. Puede ser, ¿no? Alan era un gran calculador, sin ser un especialista en cálculo infinitesimal, pero en cálculo político él estaba muy adelantado, ¿no? Puede ser que eso haya sido así. Y puede ser también que él haya pensado, bueno, si ponemos este tipo aquí, ¿no? Este tipo va a ser el escudo, este tipo va a ser mi escudo, él va a recibir las críticas y yo voy a poder escaparme de eso y salir por la punta izquierda, por la punta derecha otra vez. Y en parte yo creo que cumplí ese rol, es decir, de enfrentar la carga
O sea, ese parece ser que era el papel que se pensaba que yo tenía que cumplir, ¿no? Es decir, llamar los ataques hacia... Aunque tengo que reconocer también que yo mismo me buscaba los ataques haciendo muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando me enfrentaba con Vargas Llosa, ese tipo de discusiones. Lo cierto es que que no calculé, o sea, en mi cálculo no estaba ser congresista, ¿no? Si hubiera estado ser congresista, hubiera sido muy fácil en septiembre del año 89, ¿no? Me renunciaba al puesto y buscaba que me integren en la lista de candidatos, eso no fue. Nos quedamos hasta el final, hasta el último día, ¿no? Y no solamente yo, o sea, por favor, quiero que se me disculpe el individualismo, pero este fue un trabajo gente muy buena, gente técnica muy buena, entre los que tengo que recordar en primer lugar a la señorita Anita Chan, que fue la viceministro de Economía, que fue un monumento a la dedicación, al estudio, al enfrentamiento, a los problemas, ¿no? Que de la misma manera que Alba Castro tuvo a un Gustavo Severbeín, yo tuve a Anita Chan, ¿no? Que en el Viceministerio de Economía fue realmente un gran puntal. Y no solamente eso, en la inspectoría, en materias de corrupción, tuve a un gran inspector que era, pues, si él hubiera jugado fútbol, debió haber sido el defensa central de la selección peruana, ¿no? Porque no dejaba pasar nada, ¿no? Que era Mario Escobar, el viceministro de Hacienda, con un hombre, un aprista muy experimentado, Arturo Alba Bravo, ¿no? Y no solamente ellos, el personal técnico que trabajó con ellos, el personal de asesores, entre los cuales estuvo Pacífico Guamán, mi asesor de San Marcos y gerente del Banco Central de Reserva, que nos ayudó mucho, y también gente como García Pasos en el Banco de la Nación. Me estoy olvidando del sacrificado nombre de Juan Candela Gómez de la Torre en el Banco de Reserva. Y así, de un grupo que se armó en el momento, que probablemente no nos conocíamos muchos antes del 15 de mayo del 89, pero se logró, como tú dices, sostener una situación, permitir que hubieran elecciones, ¿no? Elecciones, ¿no? Y aquí también debo decir algo que no, para que no se malinterprete, ¿no? Hay mucha gente que dice que lo que se hizo fue para lograr que Alba Castro tuviera el 20 o el 22% de votación que finalmente tuvo. En ningún momento pensamos eso. En ningún momento. Simplemente veíamos la situación como, como la sufrían la mayor parte de personas, ¿no? Y me acuerdo yo mismo, mi propio sueldo como ministro de Economía era 500 o 600 dólares mensuales. Y en esa época no había gasto de representación, no había tarjeta de crédito, ¿no? Y teníamos ahí un poco de dificultades en la Universidad de Lima como profesor asociado de la Facultad de Economía. Me acuerdo que creo que ganaba 1.200 dólares mensuales, ganaba menos de la mitad como ministro de Economía. Entonces, eh, al aceptar la posición no hubo ningún cálculo. Quizás eso haya estado muy mal, ¿no? Quizás porque luego la carga que recibí, es decir, sobre todo la carga de insultos y de acusaciones terribles, ¿no? Es decir, me acuerdo titulares de los periódicos diciendo se aprueba la confiscación de bienes de los ministros acusados por el dólar MUV por 700 millones de dólares. Yo decía, yo no tengo ni 700 dólares, ¿qué voy a tener 700 millones? ¿De dónde? Si yo ni le he visto. Claro, y no solamente eso, sino yo llegué a la conclusión en julio del año 90, el 29 de julio del año 90, que si a mí me mataba alguien, ¿no? Que por ejemplo si a mí me mataba Sendero Luminoso, todo el Perú o casi todo el Perú lo festejaría, ¿no? Así que obviamente, y en esto también me ayudaron mucho gente como Anita Chan, que pensaba y que pensaba a más largo plazo. Dijo, César, tienes que salir, tienes que irte, acá no queda otra, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el cual salí.
del país, ¿no? Porque me acuerdo que yo tenía, como todo ministro, teníamos custodia policial por 3 meses luego de dejar el cargo. Pero yo no sé si ustedes saben, pero cada vez que salíamos en un carro de la PIB con tres policías, era entendible que el custodiado tenía que pagar por el almuerzo en algún restaurante, ¿no? Por un pollo con papas fritas para que puedan alimentarse en las horas que uno estaba afuera. Y yo no podía hacer eso, simplemente dije, esto no lo puedo hacer, ¿no? Así que esto implica que me tenga que ir. Y así fue como me fui del Perú, pensando que volvía en diciembre del año 90, pero cuando asesinaron a Orestes Rodríguez y a sus hijos, luego de salir de jugar un partido de fulbito, inmediatamente mi familia puso el grito en el cielo y me dijo, mira, las cosas para ti van a ser peor, ¿no? Así que olvídate del Perú por lo menos un par de años. Y así fue como fui buscando en qué podía utilizar mi tiempo aquí en Estados Unidos. Y finalmente, Genial. Yo le agradezco que haya compartido ese tema porque, bueno, en este camino que nos hemos encontrado a través de la distancia, hemos compartido algunas cosas. Yo también salía en esos momentos de Perú. En mi caso me iba a Chile a estudiar. También justo quiero agradecer a los que nos comparten por las redes y justo hay una pregunta relacionado a las circunstancias de esos momentos ya al final del primer gobierno. Y dice, la medida que tomó Juan Carlos Hurtado Miller con el llamado Fujishock del 90, ¿fue una alternativa en su gestión o nunca lo fue considerado? no, nunca fue considerado. Fue considerado anteriormente con Abel Salinas, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Y eso es algo en lo cual Hernán Garrido Leca, con el cual seguramente podrás conversar, él puede informar, ¿no? Yo lo he escuchado personalmente a Hernán en el 89 plantear ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, me acuerdo que Hernán planteaba la necesidad de comprar con dólares toda la oferta monetaria en circulación, ¿no? Y de esa manera la economía quedaba totalmente dolarizada, ¿no? Y la inflación quedaba prácticamente anulada, ¿no? Hernán Garrido Leca puede proporcionar él es una persona que si bien para mi personal gusto tiene una orientación de derecha que no comparto, pero es una persona muy inteligente que proponía ese tipo de alternativas, ¿no? Pero en mi gestión en ningún momento, así, en ningún momento se consideró esa posibilidad, ni la hubiera aceptado en ningún momento, ni tampoco García al contrario, García no creo que, yo creo que en eso coincidíamos, ¿no? Que por ningún motivo se podría llevar adelante un programa de esa naturaleza. Ok, muchas gracias. Y bueno, siguiendo con los temas, ¿no? Vamos, el tema de esta situación del finales de los 89, 90, vivíamos la crisis, eh, como bien lo recuerda en el tema del terror, y veíamos que nuestros recursos se iban porque la inflación se los comía y no teníamos, llamémoslo así, en algunas maneras, de contar con herramientas para detener esto. Eh, Se hace un esfuerzo a lo largo de la gestión que lleva y permite la transición de los finales del año. De ahí viene los principios de los 90 y usted emigra a los Estados Unidos, donde desarrolla su maestría y el doctorado, entiendo, en la Universidad de Denver. Y siempre le ha gustado desarrollar este tema académico, personal, que se animó a desarrollar en términos profesionales.
¿Qué ha encontrado aquí en esta experiencia de su vida fuera de Perú? Bueno, yo encontré muchísimas cosas. Me acuerdo que cuando recién llegué al primero o segundo año, yo decía, voy a ir apuntando cada cosa que veo aquí, ¿no? Porque estas cosas tienen que aplicarse o deberían aplicarse en Perú, ¿no? Eh, yo había, luego de la preponderancia del neoliberalismo, que justamente eh, se produce en América Latina en la segunda mitad de los años 80. Luego de la preponderancia del neoliberalismo, la práctica de eliminación del estructuralismo, la limpieza que se hizo de los estructuralistas en CEPAL o ILPES, Claro. Y además darme cuenta de la dogmática neoliberal que se estaba imponiendo. Llegué en un momento extremo a pensar de que la economía había deambulado a ser meramente una religión más. Y ya en ese momento comencé a desarrollar un desinterés por, la, por las cuestiones económicas, es decir, de qué sirve pensar que la eficiencia en la asignación de recursos y la eficiencia productiva se logra en los mercados de competencia perfecta cuando el precio es igual al costo marginal y por consiguiente igual al costo medio, ¿no? Cuando uno está en la realidad y se da cuenta que eso son ideas interesantes para la pizarra, pero que el desarrollo diario es un tanto distinto. Entonces ahí comencé a darme cuenta de que también me interesaba, siempre me interesó mucho la historia y la posibilidad de estudiar estudios internacionales en la Universidad de Denver fue una posibilidad abierta. Yo había llegado a la Universidad de Denver como profesor visitante invitado por un trimestre, porque la Universidad de Denver, a diferencia de la mayoría de universidades de Estados Unidos, no opera por semestres, sino por trimestres. Okay. Entonces, había sido invitado a desarrollar un curso que se llamaba La política económica, la economía política de la política económica en América Latina, ¿no? Así que eso fue lo que estuve haciendo entre septiembre y diciembre del año 90 aquí. Como mencioné hace un instante, cuando se produce el asesinato de Orestes Rodríguez y sus hijos, es que tengo la necesidad de cambiar mis perspectivas, veo la posibilidad de presentarme a una beca existente, pero la beca existente no estaba en la Facultad de Economía, estaba en la Escuela de Estudios Internacionales. Y así fue como me presenté en la Escuela de Estudios Internacionales y dije, bueno, será motivo para ocuparme ahora de la parte histórica de la cual he estado separado por larguísimas décadas, ¿no? Y así fue, estudié entre 1991 y 1993 y obtuve la maestría y a partir de allí bueno, siempre he tenido que trabajar en Estados Unidos, siendo inclusive estudiante en el año 91, pero ya tuve que trabajar a tiempo completo, ¿no? Luego pude tomar la decisión de volver y terminar con el doctorado, que fue un esfuerzo muy largo. Y como me dice y como me recuerda en Twitter un señor que prefiero no recordar su apellido, ¿no? Obtuve mi doctorado de viejo, ¿no? O sea, yo, claro, yo nací en el año 52 y el doctorado lo tuve en el año 2003, es decir, a los 51 años de edad. Más vale tarde que nunca, ¿no? Y simplemente, No tenerlo, obvio. claro, simplemente fue como así como completar un camino, ¿no? Siempre mi vida fueron los libros, el estudio, la discusión, los informes. eh, eh, ese fue mi mundo toda la vida, desde
1958. Entonces terminé, ¿no? Y luego cumplí con ese objetivo. A mí personalmente, lo que más me gustó de eso, porque yo no creo, yo no creo mucho en este asunto de los doctores. Me acuerdo cuando era ministro y me anunciaban, y con ustedes el ministro de Economía, doctor XX, por favor, decía, no me diga doctor, que yo no soy doctor, ¿no? Pero era casi imposible, ¿no? Porque a todo el mundo apenas uno tiene, inclusive el bachillerato, lo doctorean de frente, ¿no? Así es, lo doctorean a uno. Claro. Así que para mí la gran satisfacción personal fue ver a mi mamá, ¿no? En la ceremonia de graduación, que fue hecha en el gimnasio de la Universidad de Denver, que se acaba de inaugurar, ¿no? Así que para que ella vea la grabación es simplemente pues, para ver la culminación de sus expectativas, ¿no? Así, eso fue lo que más me gustó y nada más, ¿no? Prefiero, me acuerdo de una anécdota que en cierta oportunidad aquí en Estados Unidos, ¿no? En una escuela pública, como expositor me presentaron como doctor y al término de la exposición se me acercó un alumno y me dijo, doctor Vázquez, ¿podría por favor darme usted una prescripción de unos medicamentos? Porque claro, ese es el entendido, Así tanto en es. Perú como en Estados Unidos, que si uno es doctor, yo diría que el 90%, en Estados Unidos 100%, ¿no? Si uno es doctor, uno es médico, ¿no? O sea, hay doctorados en otras cosas, pero la mayor parte de gente piensa, el señor es doctor, él es un médico. En el Perú probablemente la gente diga médicos 80% y abogados 20%, pero en Estados Unidos es casi 100%. Así que prefiero cada vez que en Estados Unidos, porque muchas veces son formales, ¿no? ¿Cómo prefiere usted que lo llamen? Solamente señor Vázquez, eso es todo, punto. No anteponga nada más, ¿no? Sí, Que, ese tema, la tendencia a doctorear, como usted bien lo menciona, es fuerte en Perú. Y a pesar de que hay una SUNEDU, para tocar el tema que está de moda, que ahora regalan y que hacen muchas tesis de una manera muy creativa, hay una SUNEDU que no reconoce, eh, reconoce algunos títulos, no reconoce grados o postítulos, no reconoce ni siquiera la experiencia. Y hay muchos, yo recuerdo, así como usted que ha mencionado a sus colaboradores mientras que estuvo en el Ministerio de Economía, eh, yo en mi paso por el sector público en Perú tengo que agradecer que me ayudaron muchísimo en salud eh, y en el Ministerio de Educación, donde tuve responsabilidades de ser jefe de presupuesto y donde un equipo de gente me ayudó a avanzar y lograr una serie de objetivos ahí. Pero esa tendencia, como usted bien lo recuerda, a doctorear y a que a uno le den posiciones que en realidad no quiere, ¿no? Pero es parte de este juego que se da en el sector público. Sin embargo, yo creo que los apristas, voy a hacer aquí, incluirme y ser autocrítico, creo que los apristas tenemos que releer un libro escrito en el año 1936 por esta brigada técnica porque así se le llamó, que fue la autopsia del presupuesto civilista. Yo creo que los apristas eh, hemos dejado, en términos técnicos, de propender hacia una eficiencia, de ser cancerígenos, llamémoslo así, o cancerberos, mejor dicho, en términos de una eficiencia en el gasto, de un cuidado inmaculado sobre los recursos del pueblo. Y eso es algo que creo que los que estudiamos economía y además somos miembros del partido aprista, deberíamos releer. Yo estoy detrás del
de aquí, de la Biblioteca del Congreso, aquí en Washington, porque quiero zambullirme en ese texto. Hay muy pocas copias disponibles. Quiero, como se dice, ponerlo en PDF y distribuirlo, aunque sea en PDF. Porque es las partes donde he podido hasta el momento recopilar, no solamente es una obra literaria, el peso literario, mejor dicho, de ese libro, no es lo más importante, sino todo el esfuerzo que hay ahí y que denota al releerse una motivación que yo no he visto ni siquiera, ni creo que no la tuvimos en el primer gobierno, y menos en el segundo. Yo creo que en el segundo, la gestión fiscal de gasto no fue eficiente. Gastamos más, pero se desperdiciaron muchos recursos. Y nosotros no fuimos capaces de implementar adecuadamente todo el tema de la descentralización en la ejecución presupuestal. Lo dejamos a que se haga y no se hacía, no se ejecutaba. Y hasta ahora sigue siendo el gran problema de que los presupuestos en las regiones y en los distritos no se ejecutan, ¿no? Y eso es una de las grandes complicaciones que tiene. Se quiere el núcleo central se lava las manos. Yo le pasé los recursos, transfiere, para mí está ejecutado. Sin embargo, queda ahí y no, la población queda insatisfecha porque no hay la obra. Ellos no quieren que les pasen los recursos, ellos quieren la obra. Ellos quieren la escuela, ellos quieren la posta médica, ellos quieren la toma de agua, la bocatoma que funcione. Ellos quieren eso, la obra hecha. No quieren el presupuesto. Y eso es una de las incapacidades que como gestión y que los apristas los técnicos en economía deberíamos ser, al contrario, muy revolucionarios en propender un gasto eficiente en los recursos del Estado. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, nosotros no, y creo que ningún partido político hace eso, nosotros no hemos preparado en el fuero técnico a los que luego podrían desempeñar funciones de carácter político en un gobierno de nuestro partido. Eso es terrible, ¿no? Pero eso nos pone frente al problema. ¿Y quiénes van a hacer eso? O sea, gente como tú, gente que se propone participar, por ejemplo, en el campo de la gestión de los recursos fiscales, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica tu tiempo, implica tu dedicación, y ahora va a haber una remuneración por ello, va a ser un trabajo ad honorem. Esas son las cosas que la actividad política, pues, en el Perú no toma en cuenta, ¿no? Es decir, justamente conversaba, conversaba con mi esposa aquí, decía, en el Perú se han puesto a raíz del asunto de la inscripción del partido aprista en los registros electorales. Hay una serie de requisitos que hay que llenar, miles de firmas, un número determinado de locales partidarios en toda la República, etcétera, ¿no? Esas son limitaciones, me parece que son limitaciones extremas para el derecho que tiene todo peruano de ser elegido en un cargo público, ¿no? Pero no solamente eso, sino que básicamente para poder llegar a ser candidato, uno tiene que tener el apoyo de millones de soles o de dólares detrás de uno. Es lamentable, ¿no?, que se pongan esos requisitos, ¿no?, que se pongan los requisitos de tener un manifiesto, tener un pronunciamiento, y que no se imponga, ¿no?, la existencia de una escuela de líderes políticos, que quizás debería ser parte de la reorganización del Estado, ¿no? Si antes existió una escuela superior de administración pública, aquí también debería haber una escuela superior de administración pública, pero que prepare técnicos de los diversos partidos o de diversas orientaciones para los temas que, por ejemplo, tú estás señalando, ¿no? Pero eso no existe, ¿no? Eso va a tener que ser la labor de filigrana de 3 o 4 interesados en los partidos políticos.
dado que has tocado este tema, ¿no? Quisiera mencionar que los apristas tienen un compromiso de afrontar en el Perú los grandes problemas peruanos, y eso requiere una preparación, ¿no? La Comisión Nacional del Plan de Gobierno 83-85 fue un ejemplo incompleto e imperfecto, pero fue un gran ejemplo, ¿no? Que la pregunta es, ¿y quién lo va a hacer ahora? ¿Quién va a llevar adelante esas tareas, ¿no? Y eso, por otro lado, me hace recordar, aunque no sea propiamente el tema, pero me hace recordar algo que yo no sé si tú viviste, pero al menos yo sí lo viví, ¿no? El hecho de la discriminación que existía, no solamente en la administración pública, sino en la privada, cuando se enteraban que tú eras militante del Partido Aprista, Así es. ¿no? Así Es decir, recuerdo que cuando ingresé a trabajar en la Universidad de Lima como profesor, como dicen acá en Estados Unidos, como un adjunct, como un profesor contratado a tiempo parcial, trabajaba en la Universidad de Lima el papá de Alan García, ¿no? Yo no lo conocía, nunca lo conocí, menos aún en la Universidad de Lima, pero mis amigos me contaron que le hacían la vida imposible, ¿no? Y yo, obviamente, saco la conclusión que le hacían la vida imposible porque era aprista. Me acuerdo que una vez, hacia el final, probablemente fue el año 88, unos alumnos de estudios generales vinieron a hablar. Yo era en ese tiempo director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima, pero yo no lo fui por nombramiento de nadie, fue una elección que se hizo, ¿no? Y los alumnos y los maestros llegaron a la conclusión que yo era una de las personas para ese puesto. Me acuerdo que vinieron estos muchachos de estudios generales y que evidentemente estaban totalmente politizados. ¿Sí? Usted tiene que renunciar a esta posición. Se lo decimos claramente, usted tiene que irse, nosotros no vamos a permitir que un aprista siga siendo director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Lima. Yo me quedé congelado, ¿no? Afortunadamente, meses después renuncié, ¿no? Para poder ser, no, pedí licencia para poder ser ministro, ¿no? Los apristas hemos sufrido mucho, ¿no? Y en los años 70 y en los años 60 y en la primera mitad de los años 80, muchas veces decir soy aprista era pues terminar tu carrera, ¿no? Decir ya, ahí se acabó. que no te Contigo, contraten, claro. no, contigo no tenemos nada que hacer, tú eres un tipo peligroso, ¿no? Quizás como decía el comercio, tú eres un aprocomunista, ¿no? Pero volviendo al asunto fundamental, yo creo que en esa reforma del Estado que no se hizo y que no se ha hecho en los últimos, luego del gobierno de Velasco, debería resurgir una escuela superior de administración pública, pero totalmente tecnificada, de alto nivel, donde se preparen a los técnicos y a los supervisores y a los funcionarios que luego van a convertirse en los funcionarios de carrera de la administración pública. Y no solamente de carrera, bueno, pueden ser de carrera y además militantes de un partido político, porque el hecho de tener militancia en un partido político no implica que no pueda ser funcionario de carrera. Y que no sea un técnico capaz. Claro, hay muchos técnicos capaces que tienen distintas... Y mucho dependerá, me parece, también de la capacidad directiva, de convocatoria, ¿no? Que puede existir de parte del jefe o del ministro o del viceministro, de abrir juego, ¿no? No de cerrar el juego, sino de abrirlo y recordar que a cada persona se le puede utilizar cada uno de nosotros tiene ventajas comparativas que deberían ser utilizadas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, a mí el caso particular fue de que el que me hizo jefe de presupuesto en educación fue Sota Nadal, no fue un compañero, fue un ministro de, ¿cómo se llama? Toledista. Y bueno, eso por cuestiones, y me hizo la pregunta cuando me entrevistó, ¿no? Y me han dicho que es usted aprista. Sí, le digo, yo soy aprista, ¿cuál es el problema? Claro, y ahí te quedas con la pregunta, ¿no? O sea, ¿será bueno o será malo, no? Sí, probablemente ahora
el problema, que es una de las grandes quejas que yo tengo contra Alan García, es que, eres aprista, entonces tú eres un corrupto, ¿no? Y no solamente un corrupto, sino también eres un corrupto de M, ¿no? Y yo puedo decir de que probablemente el 90 o 95% de apristas no tienen nada que hacer con actos de corrupción y, y que son solamente algunos que han entrado en ese juego y que desafortunadamente han malogrado el prestigio y la imagen del partido aprista. Yo sigo siendo aprista, perdón, ideológica y doctrinariamente, pero yo reconozco que las acusaciones son gravísimas de todo orden, ¿no? Y que no han sido respondidas. Y gente que está acusada de corrupción camina el día de hoy y hace televisión y participa en mítines y da exposiciones, ¿no? Gente que ha maleado realmente al partido. Yo quería aprovechar, hay otra pregunta que nos hacen desde Facebook, en este caso YouTube, dice, ¿qué medida recomendaría en estos momentos para la economía peruana, sobre todo tomando en cuenta el alto nivel de informalidad y la inminente crisis alimentaria global? Muchas gracias, Raúl, por esta pregunta. Bueno, eso es prácticamente obligarías a un replanteamiento del famoso modelo neoliberal. No en el sentido de que deba desaparecer la iniciativa privada, sino en el sentido de complementar la iniciativa privada con la dirección de un Estado inteligente, ¿no? Para complementar los esfuerzos. Pero en mi caso, con las deformaciones que yo pueda tener, que son en principio las deformaciones de ver que el 60 o 70% de Perú vive en pobreza o en miseria, hay algo que se tiene que hacer con referencia a esa población, ¿no? Y ese algo comienza con la alimentación, con el vestido, ¿no? Y probablemente la palabra subsidio es una palabra que traiga muchas maledicencias y muchas críticas, ¿no? Pero es algo que el día de hoy, hasta en los propios países desarrollados, se plantea la necesidad de un sueldo básico para toda la población, ¿no? Porque cuando uno ve la conformación de la canasta básica que sirve para medir y para determinar las líneas de pobreza, es realmente un insulto al entendimiento, ¿no? Entonces, un programa como el programa que llevó adelante el gobierno anterior a Lula y el propio Lula, el programa de Bolsa Familia en Brasil, es algo que yo estaría interesado en observar esa experiencia y en pensar en aplicarla en el Perú, es decir, un programa que subsidia a la población que cumpla con ciertos requisitos y que se comprometa a ciertas acciones y que les sirva a esas personas para poder enfrentar, por ejemplo, los gastos en alimentación, en educación. Y no solamente eso, o sea, la tan criticada Venezuela, ¿no? De todo lo de Venezuela, ¿no? Hay algo que me parece que es rescatable, que es el programa de vivienda que han puesto en marcha en Venezuela. Es decir, probablemente si Belaúnde resucitara, hubiera estado muy contento de ser ministro de Vivienda de Chávez y de Maduro, ¿no? Pero ese tipo de medidas, ¿no? Ese tipo de medidas que favorecen inmediatamente a la población más pobre, es algo en lo que hay que pensar, ¿no? Además, en el campo de la seguridad, ¿no? Es algo que ya es tanta la pobreza, y no solamente la pobreza por un lado, sino es tanto el crecimiento, las expectativas, porque la gente ya no quiere simplemente, ya no quiere algunos, ¿no? Ya no quieren simplemente comer y una vivienda digna, sino quieren vivir muy bien, y eso hay que lograrlo a como dé lugar. Entonces, la seguridad es algo que tiene que desarrollarse y eso implica un programa de empleo probablemente financiado por el gobierno, que permita, por un lado,
darle ingresos a la población, pero por otro lado, extender la seguridad que el día de hoy, el servicio de seguridad que existe en el Perú. Me parece que es una pregunta que, que nos pone frente a los dilemas del Perú, y es una pregunta que merece el trabajo de una comisión de plan de gobierno. Sí, esa experiencia, como usted bien lo menciona, la experiencia de Conaplan entre el 82, 83 hasta el 85, ese Conaplan realmente motivó mucho. A mí me motivó en especial y movió mucha gente. Y yo diría que fue, incluso tuvo consecuencias en la votación. En la votación, porque permitió que se involucraran con los contenidos y que como resultado de eso hubiera mayor consolidación o mayor conciencia de que el voto fuera unánime hacia la candidatura aprista. Hay algo, dado que tocas ese último tema, cuando hablas de Conaplan y la votación. Tú tienes que recordar, por otro lado, que siempre se decía que los apristas no tenían técnicos. Tú te acordarás Claro. de esa acusación, ¿no? Se decía mucho que los apristas no tenían técnicos. Y Conaplan sirvió para enfrentar ese estigma, ¿no? Para enfrentar ese estereotipo. Ahora, en este caso ya enfrentar los estereotipos actuales implicará otro tipo de programa, pero los técnicos o el trabajo técnico de Conaplan sirvió para dar una impresión de apertura del Partido Aprista a la sociedad y además de invitación a técnicos independientes, y sirvió para eliminar en gran parte esa acusación de que el APRA no tenía técnicos. Claro. Muy bien, ya estamos casi por terminar. Yo no me queda más que agradecerle la buena voluntad y los comentarios que hemos compartido, este tema anecdótico y las preguntas que tan abiertamente nos ha respondido. Este programa va a estar en las redes, porque básicamente Indoamérica Ahora, este segmento es un segmento de entrevistas, donde buscamos dar a conocer a diferentes personas y personalidades, y donde tratamos de esta manera de, a través de la conversación, retomar una serie de valores que permitan reconducir no solo el partido aprista, sino, bueno, un pequeño grupo, poner nuestro pequeño grano de arena hacia toda la sociedad. Bueno, Dicho esto, yo te agradezco, Luis, la invitación. Aprovecho la oportunidad. Yo sé que existen distintos grupos al interior del partido que con distintas ópticas y con distintas inclinaciones se tratan de desarrollar actividades vinculadas, por ejemplo, con la reinscripción del partido. En este respecto, yo quisiera decir, y discúlpame que lo haga, ¿no? Que estoy asociado con el Comando Nacional de Acción del APRA, ¿no? Y sobre todo por la persona de Jesús Guzmán, a quien yo conocí cuando tenía 15 años, cuando él era secretario general de la Juventud Aprista de Jesús María y era un militante de la Juventud Aprista de Pueblo Libre. Entonces, desde distintas posiciones cumplimos con dar nuestras impresiones, y yo entiendo que tú me invitaste a este tema para preguntarme, bueno, usted fue ministro, ¿no? Tiene pues la obligación de decir algunas cosas y contestar algunas preguntas que nunca le han planteado o que nunca le han preguntado. Te agradezco mucho la invitación, Luis, y estaremos en contacto. Muchas gracias. muy agradecido y por la buena voluntad, por permitir la confianza en esta conversación. Recordarles a los que nos ven que en nuestra siguiente entrevista va a ser con Valeria Mesarina, directora de la APIC, de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas de Gamarra, y de esta manera vamos a continuar. De ahí estamos coordinando también para que Ricardo Escudero, periodista
peruano también participe en estas conversaciones y traigamos diferentes personalidades que permitan establecer este diálogo y compartir una serie de visiones. No queremos quedarnos solamente con la visión de un periodista que lo pusieron en el aula magna a opinar acerca del partido aprista. Quiero traer otras, no solamente de las derechas bruta y achorada, desde esa perspectiva. Y así sucesivamente seguiremos invitando a diferentes personalidades. Bueno, dicho esto, repito mi agradecimiento a usted y no me queda más que agradecerles a todos los que nos han visto y compartido en las redes y será hasta el próximo martes. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Igualmente, hasta